Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré el mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro culto en esta tarde y alabamos
y glorificamos el nombre del Señor y por eso cantamos, ahora es tiempo de alabar a Dios. Y ahora vamos a cantar, hermanos, ese corito que se llama Te exaltamos. Sobre un trono de alabanza te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, Señor. Olor fragante a ti, Señor. Honor y alabanza siempre daré al que está sentado sobre el trono de mi Dios.
feliz cumpleaños deseamos para ti. Que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrí las puertas hoy a Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. Y antes de quedar con nuestro pastor, cantamos Tu Mirada. Tus ojos nada puede esconder, pero soy sin ti. Gracias, Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras tu corazón. Dentro de mí llevas mi vida a una sola verdad, y con la alegría nada puede quitar. Es tu fidelidad y lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Señor, revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh, fiel Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí.
nada puedo olvidar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar de tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. De esta manera, mis hermanos, quedamos con nuestro pastor en esta oportunidad y el mensaje de él en esta noche. Buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga. En esta ocasión estaremos dándole continuidad a la serie El regreso a Dios, la clave para el avivamiento. Y ya tenemos 8 semanas de estar en este tema. Y la verdad es que aún veo que tendremos algunas semanas más para completar esta serie. Así que amárrese, abróchese el cinturón porque seguimos en esta travesía estudiando y explorando el tema, el regreso a Dios, la clave para el avivamiento. Y en esa ocasión estaremos iniciando con un versículo que no lo hemos leído anteriormente en esta serie. Vamos a ir al libro de Hechos. Por favor, al libro de Hechos, el capítulo 11, en el versículo 23. Si usted no lo tiene al alcance, aquí en su pantalla de su monitor o celular, aparecerá el versículo. Hechos 11, 23. Bernabé, está hablando de Bernabé. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos, palabra clave o frase clave, a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Repito, exhortó a todos, no a algunos, no a pocos, ni siquiera a la mayoría. Exhortó a todos, pequeños, grandes, mujeres y hombres, niños y niñas, exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Este versículo menciona el mensaje de un Bernabé, un enérgico y vehemente llamado a mantener la constancia en todas las áreas de la vida cotidiana. Repito, este es un mensaje vehemente y enérgico llamado a todos los creyentes que estaban ahí o a todos sus oyentes a mantener una constancia, a mantener una actitud perseverante y constante en todas las áreas de la vida cotidiana.
Este es un claro llamado a perseverar, a mantenerse firme en una misma mentalidad y a estar firmes en los compromisos que habían adquirido con el Señor previamente, claro está, y mantenerse constantes en ellos, en aquellos compromisos, pactos que habían establecido delante del Señor, y a mantenerse constantes en ellos, cualquiera que sea la circunstancia por la que estuvieran atravesando. Pero es que, como la vez pasada dijimos y establecimos la semana pasada, cambios radicales empiezan a surgir en la vida a raíz de un verdadero avivamiento y un genuino despertar espiritual. Cambios radicales empiezan a asomarse, empiezan a vislumbrarse en la vida de aquel que experimenta o empieza a experimentar un genuino y verdadero avivamiento. Una nueva pasión por la palabra de Dios empieza a experimentarse. Una nueva visión y perspectiva de las cosas celestiales empieza a ser deseada. Y un profundo y determinado deseo de hacer pactos, compromisos con el Señor, compromisos firmes, fieles, y una disposición a permanecer fieles a esos compromisos de consagración y sumisión total hacia la voluntad del Señor, hacia la palabra de Dios, a la voluntad del Señor, empiezan a surgir y a experimentarse en la vida de aquel que empieza a experimentar un verdadero despertar espiritual. Este es el primer cambio radical que aparece después de haber rendido todo nuestro ser a la voluntad de Dios, después de habernos consagrado al Señor en total obediencia y sumisión a su voluntad. Este deseo de compromisos, de hacer pactos de compromisos con Dios, empieza a surgir como primera evidencia de haber rendido anteriormente todo nuestro ser, de haber consagrado todo nuestro ser y haberlo sometido a su voluntad. Empieza a aparecer ese deseo de hacer compromisos, de hacer pactos fieles con Dios, personales, a través de pactos o determinaciones firmes y resueltas, ¿verdad?, en el corazón, con un corazón firme, determinado, proponerse o una disposición a proponerse de corazón a permanecer fiel al Señor, a aquel que lo salvó y lo redimió, Y así nace en el corazón de aquella persona que experimenta un verdadero despertar espiritual, nuevas pasiones, renovados placeres, nuevos objetivos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, nuevas pasiones y placeres que contribuyan a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y su deseo y anhelo serán sola y exclusivamente para el Señor que le salvó de la condenación eterna. Eso surge a raíz de que Dios está trabajando en la vida de un ser, de un creyente que empieza a experimentar un genuino avivamiento y despertar espiritual. Y como resultado de eso, Dios
y su obra empiezan a posicionarse como una nueva pasión, como su nuevo placer en esa persona, en ese creyente. Y hay una determinación firme de permanecer fiel y constante y leal a su compromiso de amor y gratitud al Señor, que quiere y desea con sus acciones desesperadas, ardientes, de demostrar con su vida, en todas las áreas de su vida, el nivel de su agradecimiento y consagración mostradas o demostradas al Señor su Dios, que lo salvó. Y así estuviesen en abundancia, cualquiera que sea la circunstancia. Estará ese creyente resuelto, determinado a permanecer fiel a su compromiso, a los pactos que ha hecho con Dios. Así estuviesen en abundancia, como también en escasez, cualquiera que sea la circunstancia. Así estuviesen saciados, como con hambre. Ninguna circunstancia va a alterar su compromiso de ser fiel a Dios y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas materiales serán, y confía en Dios plenamente, que las demás cosas materiales que puedan afanar a un ser común y corriente, las cosas materiales, será Dios quien se encargue de añadirlas a la vida de aquella persona que persigue y procura experimentar un genuino despertar espiritual, un avivamiento. Así estuviesen saciados, como con hambre. Y es que el compromiso de ser fieles al Señor no depende de las circunstancias externas. Por el contrario, es una respuesta del corazón. Sí, es una respuesta, la gratitud y el compromiso determinado con Dios es una respuesta del corazón para lidiar con las situaciones de esta vida sin perder el gozo y la paz, más bien canalizarlas para que sean de edificación. Cuando un creyente empieza a pensar así y mantiene esa mentalidad siempre en su mente, es un creyente que va creciendo, que va madurando, es uno que va aumentando en madurez espiritual y creciendo en la misma medida en su aporte y cuota de servicio en la iglesia. Va creciendo en la medida que crece espiritualmente sus compromisos con el Señor, su disposición de apoyar la obra del Señor con sus recursos humanos y sus recursos financieros, porque ha llegado en su corazón y en su mente a posicionarse las cosas espirituales, las cosas relevantes y relativas al reino de Dios y su justicia, han llegado a posicionarse en el primer lugar de su vida como su máxima prioridad y aspiración, poniendo a disposición del Señor todo lo que tiene, todo lo que es, inclusive sus talentos, su influencia en el lugar donde vive y donde se desenvuelve, casa, lugar de trabajo, compañeros de clase, vecinos, familia, etc. En todo esto y más, cada creyente que empieza a experimentar en su vida un verdadero avivamiento debe permanecer y sentirá el deseo y la obligación de permanecer en un estado de fidelidad constante. Siempre ese creyente
permanecerá y se mantendrá en modo fidelidad constante. Ahora bien, probablemente usted se preguntará, ¿el por qué debe permanecer un creyente, permanecer fiel al Señor? El porqué del deber de permanecer fieles al Señor. Bueno, mi hermano, permítame darle algunas razones. No son todas, claro está, pero son más que suficientes para captar la verdad de que como creyentes que anhelamos un verdadero despertar espiritual, debemos comprometernos a ser fieles al Señor y a su palabra. Y lo contrario también es verdad. O sea, no comprometerse con el Señor al ser un incumplimiento de nuestro deber, también es pecado deliberado delante de los ojos de Dios. Así que, ¿por qué debemos comprometernos a ser fieles al Señor? ¿Por qué es un deber ser fieles al Señor? La primera razón, de entrada, la primera razón debería ser más que suficiente. Pero por nuestra tendencia hacia el pecado tenemos que mencionarla. La primera razón es porque es un deber. Punto. Es un deber. Punto. Pero hay otra razón que explica del por qué es un deber. Y que extraeremos esa razón de un pasaje en el Antiguo Testamento que nos muestra la verdadera motivación que debe impulsar, que debe mover al creyente a consagrar la totalidad de su ser, de su vida, sin reservarse nada a sí mismo, sino entregar todo a su Señor y Salvador. Vamos a Nehemías, el capítulo 9, el versículo 38. Nehemías, el capítulo 9, el versículo 38. Dice pues, a causa pues de todo esto, tome nota, a causa pues de todo esto, todo lo que se ha mencionado anteriormente para transmitir una verdad, una motivación, una exhortación, una amonestación. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Llamo la atención a esta frase, a causa de todo esto. Ahora hacemos la pregunta, ¿qué es todo esto? Bueno, para responder a eso, permítame poner este pasaje en su respectivo contexto. En tiempos bíblicos, una fiel promesa indicaba un pacto en el que por definición se declaraba absoluta lealtad y compromiso. Por lo tanto, al ser un acuerdo vinculante entre dos partes, era necesario que firmara o una firma para reafirmar, para sellar y garantizar el cumplimiento. En resumen, un pacto era una relación en tiempos del Antiguo Testamento. Un pacto era una relación legalmente formalizada con la firma de las personas involucradas, de absoluta lealtad y compromiso de fidelidad a ese pacto. Por lo tanto, la frase a causa de todo esto, a causa pues de todo esto, se refiere a la larga y extensa historia de la eterna fidelidad de Dios para con su pueblo, a pesar de las múltiples infidelidades de su pueblo Israel. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Bueno,
Esta es la verdadera razón que debe motivar y debe mover al creyente a hacer un fiel compromiso, un determinado compromiso de absoluta fidelidad a Dios. El agradecimiento por las eternas misericordias de Dios deben ser nuestra máxima motivación para agradecer al Señor y rendir nuestro mayor esfuerzo y consagración a Él. Repito, el agradecimiento por las eternas misericordias de Dios deben ser nuestra máxima aspiración para rendir y consagrar nuestro mayor esfuerzo. Nuestra máxima aspiración debe ser agradecer al Señor con nuestra consagración y nuestros compromisos con Dios. Así lo muestra Romanos el capítulo 12, el versículo 2, cuando dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Romanos 12, el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego. Pablo hace mención a todo lo anterior para hacer una apelación del deber que tiene cada creyente. Así que, por lo anteriormente dicho, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Las misericordias eternas de Dios deben ser nuestra máxima motivación para consagrar todo al Señor y comprometernos determinadamente, con propósito de corazón, a ser fieles, leales al Señor. Porque si no fuera por las misericordias de Dios, hace ya mucho tiempo atrás que hubiésemos sido consumidos, como lo dice Lamentaciones, el capítulo 3, el versículo 23. Por las misericordias de Jehová. Note que lo dice en plural. Por las misericordias, dando a entender que son inagotables. Por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos. Así que esa extensa historia de fidelidad de Dios, a pesar de las infidelidades de su pueblo, fue lo que motivó a los judíos de Jerusalén, que habitaban en la ciudad santa, a hacer este solemne compromiso. Y es lo que debe motivarnos genuina y constantemente a nosotros como creyentes a poner a disposición del Señor todo cuanto somos y todo cuanto tenemos, y todo además de cuanto queremos ser y tener. Ahora bien, aquí se habla de que el pueblo firmó algo. Ahora, ¿qué fue lo que ellos firmaron? ¿Qué fue lo que ellos firmaron? ¿En qué contenía el documento? ¿Qué texto y qué información tenía el documento que ellos firmaron? Bueno, esto se explica en Nehemías el capítulo 10, los versículos 29 al 32. Nehemías el capítulo 10, el versículo 39 al 32. Dice: se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos. Note el absoluto, todos, no dejando por fuera ninguno. Todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo,
que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, no tomaríamos nada, no tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Vamos a desglosar punto por punto el compromiso. Primeramente, dice el versículo 30 y 31, que practicarían y procurarían la separación de toda especie de pecado. Eso se establece en los versículos 30 al 31. Practicarían y procurarían la separación de toda especie de pecado, de toda insinuación e influencia del sistema mundano. No tenemos chance, no tenemos tiempo para detallar minuciosamente el contexto de estos versículos 30 y 31. Basta con decir y mencionar la idea central y bosquejar a grosso modo este compromiso. Primeramente, practicarían y procurarían la separación de toda especie de pecado y de toda insinuación e influencia del sistema mundano. Seguidamente, como segundo punto en el bosquejo del compromiso, esto se ve claramente en el versículo 32 al 33. Versículo que no leímos, pero para no hacer larga la lectura. Ese segundo compromiso, este segundo punto se encuentra en los versículos 32 al 33. ¿Cuál fue el compromiso? De ser fieles y contribuir con sus ofrendas para el sostenimiento de la obra del Señor. El segundo compromiso fue de ser fieles y contribuir con sus ofrendas con el sostenimiento o para el sostenimiento de la obra del Señor, con el propósito de que la obra de Dios se mantuviera ardiendo y marchando continuamente. Eso se ve en la expresión incluida en el versículo 33, cada año. Al decir cada año, indica claramente que debía ser practicado continuamente, constantemente, recurrentemente y consecuentemente, hasta que llegara a convertirse en un buen hábito dentro de la conciencia del pueblo. Como el tercer punto en el bosquejo de este compromiso, usted lo puede localizar en Nehemías, el capítulo 10, los versículos 34 y 35. Establecerían rutinas, un rol a todo el pueblo para que cada uno tuviera oportunidad de proveer para el servicio de la obra del Señor. Todos los días, cada persona, cada familia del pueblo estaba y tenía el deber de involucrarse en la obra del Señor, de proveer para el servicio de la obra del Señor. Toda la familia, cada persona del pueblo estaba involucrado en este compromiso de proveer para la obra del Señor. Como cuarto punto de bosquejo en este documento está lo que se ve mencionado desde el versículo 35 al 39. En resumen,
dice este documento o este punto, que serían constantes y fieles en ofrecer lo primero de todo. Serían constantes y fieles en ofrecer lo primero de todo y lo mejor de todo al Señor. Esto se indica en las repetidas veces que aparecen en estos 4 versículos las palabras primicias y primogénitos. Primicias y primogénitos, dando a entender con esto que lo primero pertenecía al Señor. Lo primero de todo, de los ganados, de las ofrendas, del pueblo, lo primero de todo pertenecía al Señor. Y cerraron estos 4 puntos con una frase enfática y concluyente cuando dijeron en el versículo 39, y no abandonaremos la obra de la casa de nuestro Dios. Y no abandonaremos la casa de la obra del Señor, o de nuestro Dios, perdón. Yo podría decir que en esa frase se resume todo el compromiso. Casi como quedando, como que estaban estableciendo la conclusión que amarraba todos los puntos en uno. La conclusión a este compromiso. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Habacuc, el capítulo 3, el versículo 2, menciona, como ustedes conocen y ustedes saben ya, Habacuc, el capítulo 3, el versículo 2 dice, aviva tu obra, oh Jehová, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Ahora, ¿cómo hacer por qué mencionamos ese versículo en este tema del agradecimiento y el compromiso como un deber motivado por la gratitud hacia el Señor? ¿Y cómo lo conectamos con un verdadero avivamiento y un genuino despertar? Bueno, la realidad es que tristemente ahora nosotros estamos viendo no una obra de Dios apasionada y ardiente, de compromisos y de pactos y de determinaciones fieles constantemente, apasionados. No lo estamos viendo en los días actuales, mi hermano. La realidad es que actualmente no estamos, y para vergüenza nuestra, lo digo, no estamos siendo testigos de una obra de Dios apasionada y ardiente, sino una obra de Dios abandonada, desolada y descuidada por el pueblo de Dios, por los creyentes, sus hijos, por nosotros, sus hijos, que vivimos con una actitud indiferente, displicente, apática, total y descaradamente malagradecidos con el Señor. Y nosotros, sus hijos, nosotros, sus hijos, hemos abandonado la obra del Señor. Y para vergüenza nuestra, a la luz de este versículo y de los pasajes o del pasaje en Nehemías, el capítulo 9 y el capítulo 10, tenemos que decir y tenemos que admitir que nosotros hemos abandonado la obra del Señor, porque resulta ser que la obra del Señor no es nuestra prioridad. Las cosas que pertenecen al reino de Dios y su justicia han sido relegadas a un tercer, cuarto, quinto y hasta sexto plano. No es nuestra prioridad. Ahora nuestra prioridad, como resultado del evangelio humanista, ahora nuestra prioridad son las cosas que se supone que Dios debe añadir.
Son las cosas que contribuyen a nuestro bienestar, a nuestra felicidad, a nuestros placeres. Y la obra de Dios, bueno, si nos sobra y nos queda, después de haber invertido, gastado y malgastado y desperdiciado en las cosas nuestras que pertenecen a nuestro reino, a nuestra justicia, entonces si queda algo, pues se lo damos a Dios. Tristemente, a raíz de este compromiso, tenemos que decir, ahora la obra del Señor, la iglesia como la obra del Señor, vive de los sobros. Sí, y no solamente de los sobros monetarios, finanzas, sino de los sobros del tiempo que podemos y debemos invertir en la obra del Señor, los sobros de nuestros talentos, de nuestra destreza tal vez. Tristemente, la obra del Señor sobrevive con los sobros de nosotros. Porque se abandona la obra del Señor cuando el pueblo de Dios no mantiene una vida separada del pecado. Sí, abandonamos la obra del Señor, descuidamos la obra del Señor cuando un creyente no vive en santidad e integridad como debe vivir. Y como consecuencia de eso, el nombre del Señor y el testimonio de la iglesia son gravemente afectados por un mal testimonio, por un creyente, un hijo de Dios que vive desordenadamente, que vive dándole valor prioritario a las cosas que pertenecen a este reino terrenal. Abandonamos, sí, estamos abandonando la obra del Señor cuando no nos involucramos todos y cada uno de nosotros en la obra del Señor, en la obra de Dios, con nuestro tiempo, con nuestra profesión, nuestro oficio, nuestras destrezas, nuestros talentos, etc. Abandonamos la obra del Señor cuando no contribuimos con nuestros recursos financieros y humanos. La obra del Señor está siendo abandonada. La estamos abandonando cuando no nos involucramos todos en el funcionamiento de la iglesia local. Abandonamos la obra del Señor cuando no le ofrecemos a Él lo primero y lo mejor de nosotros. Abandonamos la obra del Señor cuando no somos constantes en nuestro compromiso, en nuestra determinación a permanecer leales y fieles en santidad e integridad delante de los ojos del Señor. Abandonamos la obra de Dios cuando somos infieles y desleales. En esta ocasión, entonces, le animo a usted, usando las mismas palabras que Bernabé les mencionó a los hermanos de la iglesia en Antioquía. Y dice, en Hechos 11:23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y determinación de corazón de permanecer fieles y constantes a nuestros compromisos con Dios es el primer resultado, es la primera evidencia de haber
consagrado con anterioridad toda nuestra voluntad, el control de nuestra vida al Señor. Y es el primer síntoma que aparece cuando empezamos a experimentar un genuino despertar espiritual, un deseo de hacer fieles compromisos con el Señor. Un deseo de proponernos en nuestro corazón, con razón o sin razón. Toda oportunidad es buena para hacer pactos, compromisos, firmadas en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestro espíritu, delante del Señor. Eso empieza a surgir y a experimentarse en la vida de aquella persona que desea y anhela un genuino despertar espiritual. No abandonar la obra del Señor, pero lo empieza a hacer con sus compromisos fieles que contribuyen al reino de Dios y su justicia. Y conforme a lo que dice Habacuc, termino este mensaje haciendo mías las palabras de Habacuc. Oh Dios, te rogamos que avives tu obra representada por nuestro corazón, por nuestro ser, por nuestra vida. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra. Y cuando dice tu obra, sustituya esta frase con su nombre. Oh Dios, aviva a Álvaro Martínez en medio de los tiempos. Aviva a fulana de tal, a Inés, a Roberto, a Arturo, cualquiera que sea su nombre. Oh Dios, avívame, aviva mi corazón en medio de los tiempos, que yo anhele establecer compromisos determinados de no abandonar tu obra. Mientras usted medita en esto, voy a pedirle que incline su cabeza. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, a la luz de lo que hemos visto en este mensaje, con honestidad y sinceridad de corazón, tenemos que admitir que necesitamos un avivamiento genuino, un verdadero despertar espiritual que nos lleve a hacer compromisos firmes que contribuyan al avance del reino de Dios y su justicia. Oh Señor, necesitamos. No podemos engañarnos a nosotros mismos. La verdad es que cada uno de nosotros, cada uno y todos nosotros, necesitamos un verdadero despertar espiritual. Porque nuestra vida se desarrolla y se ha desarrollado con ausencia de compromisos, con ausencia de determinaciones
que nos conduzcan a honrarte y glorificarte en todo. Y si hemos hecho algunos compromisos, estos no son determinados, más bien son flojos e inconstantes, porque tristemente hablando, en ocasiones nos hemos sorprendido en que, habiendo tomado un compromiso, lo hemos dejado olvidado tiempo atrás. Perdónanos, Señor, por eso. Pero te pedimos, Señor, que nos concedas la bendición y el privilegio de un genuino despertar espiritual que nos lleve a hacer compromisos, fieles promesas, pactos que contribuyan a vivir una vida santa, una vida íntegra, una vida apartada del pecado, una vida que contribuye con todo nuestro ser al avance del reino de Dios y su justicia. Por favor, Señor, concédenos la bendición de experimentar un genuino despertar y que nuestra motivación mayor sea el agradecimiento. Sí, es un deber, que lo veamos como una obligación, pero una obligación en respuesta de gratitud, motivada por el profundo agradecimiento por lo que has hecho en nuestra vida, por habernos liberado de la condenación eterna. Y en respuesta, nos determinamos, hacemos fiel promesa de no abandonar tu obra, de no abandonar nuestros compromisos de santidad, de integridad. Ayúdanos, Señor, a ser firmes y fieles en agradecimiento por lo que tú has hecho en nuestra vida. En nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Es tu fidelidad.
Protocolo de ingreso de la Iglesia Bíblica Bautista de Escazú. Número 1. Al ingresar se le tomará la temperatura. Número 2. De inmediato diríjase a la zona de desinfección de manos. Número 3. Proceda a subir a la capilla, manteniendo el distanciamiento social. Número 4. Al llegar, espera que se le asigne un asiento. Y recuerde, no olvide mantener el distanciamiento social en todo momento. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú
estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. ¿Por qué no levanta sus manos a Él? Tú estás aquí, Jesús. Mi corazón lo sabe. Tú estás aquí, Jesús. Mi corazón lo siente. Tú estás aquí, Jesús. Y me deleito en ti. Tú estás aquí, Jesús. Oh, oh. Jesús, maravilloso Jesús. Jesús, 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 declara su nombre. Jesús, 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 tú estás aquí y honramos tu nombre. Jesús, declaramos tu señorío, declaramos tu poder. Tú estás sentado sobre todo principal, sobre toda potestad. Jesús, Jesús. Tu aplauso delante de Él.